El camino hacia la profesionalización del magisterio. Una vez terminado el Segundo Imperio e iniciarse de nueva cuenta el mandado del presidente Juárez, el magisterio mexicano llevaba un largo camino. Pues su formación se había hecho a través de la Compañía Lancasteriana, o bien, a través de prácticas con otros docentes. Era una clase de oficio, o bien, el arte de ser docente. De aquí surge la importancia del inicio de la profesionalización del magisterio. La autora Dominique Julia se cuestiona en relación con la profesionalización de los maestros cuáles son los conocimientos y las costumbres requeridas para un futuro enseñante. Esta pregunta se responde a continuación. Durante la restauración de la República y la venida del Porfiriato, el magisterio se desarrolló y aumentó cualitativamente, también de que dejó de ser una profesión casi libre para ser ahora una profesión de Estado. Sin embargo, las escuelas normales se preocuparon tanto por las materias pedagógicas como por la manera de enseñarlas. Este acontecimiento llevó a un cambio hacia su identidad profesional. De forma que, las normales establecidas en la época porfiriana e inclusive algunas de estas varios años antes, se impusieron en que uno de los conocimientos esenciales debería ser la pedagogía. Durante el Porfiriato y precisamente de sus congresos de instrucción pública de 1889 y 1890, se anhelaba que el centro que estructuraba los programas de las escuelas normales fuese el de los cursos pedagógicos y principalmente en aquellos que son de carácter práctico. Durante el Segundo Congreso de Instrucción Pública de 1890 se inició la discusión sobre el currículum de las escuelas normales, pero como no hubo tiempo para ponerse de acuerdo sobre su distribución, se propuso dejar a estas escuelas en plena autonomía de organizarse en armonía con las necesidades y costumbres de las regiones en las que estén llamadas a aplicar su acción fecunda, que de hecho, fue considerada de que era total aquella necesidad la difusión del normalismo, por lo que fue creado en cada estado de la República un centro que tenía por fin propagar el magisterio. Los maestros que fueron a trabajar en las primarias elementales que iban del 1 al 4 grado cursarían solo 3 años en la escuela normal y los que estudiarán para laborar en la primaria superior de 5º hasta 6º grado teniendo que permanecer en estos 5 años, decidiéndose que para ingresar a la normal no era importante haber cursado la preparatoria, aparte de preocuparse por la preparación del futuro maestro. En dicho congreso se puso el acento en la conveniencia de que era necesario contar con título. Durante el período porfiriano, González Navarro explica que el número de escuelas normales incrementó de 12 a 1878 a 26 en 1907, 3 normales eran para mujeres y se cuadruplicaría 3 décadas más adelante, esclarece que no todas las entidades contaban con esta clase de escuelas, porque algunos tenían la carrera de magisterio pero se cursaba en institutos o colegios. Alude también a otros estados como Baja California, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Quintana Roo. No dieron de alguna forma dicha enseñanza. En realidad, el establecimiento de las normales fue bastante irregular porque cada estado tenía sus propios tiempos y ritmos, de ahí que, en ciertas ocasiones, se comenzará a formar a los maestros a través de secundarias, escuelas superiores, colegios o academias. Igualmente, era algo común que las escuelas normales formasen parte de alguna dependencia literaria, o quizá de algún colegio de educación superior, de ahí que todas estas instituciones en donde se formaban los magisterios. Instituciones pedagógicas para mujeres y hombres, dado que en la Ciudad de México no existieran escuelas normales, llevaría a que se acostumbraran a obtener la licencia para ejercer el magisterio a través de evaluaciones presentadas ante la Comisión de Instrucción del Ayuntamiento, que de a poco la profesión se transformó en una opción de trabajo para la mujer de la época. Así, en la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 se introducía la fundación de una escuela secundaria para el sexo femenino, que inició formalmente en 1869. Ya para 1878 cambiaría su nombre por Escuela Nacional Secundaria de Niñas y su plan de estudios aumentó a 6 años en lugar de 5. Protasio Tagle incluyó en este nuevo plan de estudios algunos cursos de ciencias físicas, naturales, medicina, higiene, economía doméstica,
repostería y evidentemente la pedagogía que impartiría el doctor o pedagogo Manuel Flores. Dentro de esta secundaria, además de formarse las futuras docentes, también se habrían incluido algunas materias que formaban una especie de carreras terminales autónomas y distintas de la del magisterio. Entre otras se podía encontrar la enseñanza de la telegrafía. En el estado de Colima, en 1874, se abriría por primera vez el Colegio de Varones y tuvo que clausurarse en 1884. Después de la enfermedad de fiebre amarilla, este colegio fue una institución superior secundaria que se había fundado en lugar del Colegio Civil de 1859. Aquí se preparaba a los futuros profesores, quienes recibían el título de preceptores de primer, segundo o tercer orden conforme a la eficiencia de los sustentantes. Uno de los docentes mexicanos que fueron muy reconocidos en el siglo XIX fue Gregorio Torres Quintero, quien estudió en este colegio, obteniendo el grado de preceptor de primer orden. Durante 1884 se establecería la Escuela Normal de Señoritas, en que se preparaba a las preceptoras y también se les asignaba el título de preceptora de primero, segundo o tercer orden, al igual que con los varones. Ya para 1887 el gobierno del estado eliminaría esta escuela, por lo que las escuelas elementales serían las responsables de preparar a las alumnas en el arte de ser docentes, siempre y cuando cumplieran con el programa de estudios que había regido en la escuela normal. Quienes no se titulaban solo podrían trabajar como docentes en escuelas rurales, es decir, como profesoras de tercer orden. Ya para 1885 se fundaría la Academia Normal, la cual se estableció en la denominada Escuela Modelo de Orizaba en Veracruz. Sería Enrique Lauche quien tendría a su cargo la dirección práctica, además de que impartiría las clases de matemáticas y geometría. Por su lado, el profesor Enrique Serrefsamen tuvo bajo su cargo la dirección científica y teórica. Aparte enseñaba pedagogía, inglés y francés. De los 18 cantones, llegarían 22 estudiantes que eran alumnos que eran maestros empíricos ameritados. Dicho curso solo duró 6 meses. Después regresarían a sus lugares de origen para dirigir las escuelas cantonales. Estos inician en 1874, donde los colegios adjuntos de varones y señoritas, cuyo plan de estudios contenía las mismas materias que la instrucción primaria de segunda clase. Después, en 1881, estas academias se transformaron en Escuela Normal de Preceptores al interior del Colegio Rosales. La carrera tenía una duración de 2 años y para estudiarla solo era necesario haber cursado la preparatoria. Entre las materias impartidas se menciona el curso de pedagogía. A la par, en el Estado de México se fundaría provisionalmente la Escuela Normal para Profesores. En el Instituto Literario de Toluca, en 1882, formándose los preceptores que prestaban sus servicios en las escuelas de primera, segunda y tercera clase. Esta normal continuaría conexa al instituto hasta 1903, que por decreto se independizó de este y se le confirió toda la parte antigua del Instituto Literario. Con una organización independiente, la normal tuvo su inmueble propio hasta 1910, construyéndose conforme a los criterios de la pedagogía moderna. Mientras que en Chihuahua en 1885 se declararía oficialmente establecida por el gobierno la Cátedra de Pedagogía en el Instituto Literario. Un año más tarde, la enseñanza objetiva que impulsó Enrique Serrefsamen se transformó en la nueva metodología que los maestros deberían de aprender y llevar a la práctica. Desde ese año, a los maestros se les exigiría su asistencia a las clases de pedagogía. Más adelante, en 1894, la normal ya estaba introducida en el Instituto Científico y Literario, funcionando así hasta su separación en 1937. En 1905, se comenzaría a reglamentación de una escuela normal mixta, por medio de la Ley de Enseñanza Normal del Estado, y se expidió reglamento de conferencias pedagógicas. Ya que, en 1906, cuando fue inaugurada esta escuela en Chihuahua, había 45 docentes normalistas titulados, 30 con estudios terminados, pero sin título, y 310 estudios de normal. Dicha escuela inició sus labores como parte del Instituto Científico y Literario, por ende, en el mismo edificio que ocupaba dicho instituto.
Otra escuela de varones que podemos mencionar, es la primera de todas ellas que se fundó en 1848 en el estado de San Luis Potosí y estuvo a cargo de Sr. director de la escuela lancasteriana y además tenía permiso para la enseñanza particular en su hogar. Después, el gobernador lo apoyaría para crear la escuela normal. Los primeros estudiantes normalistas de esa entidad fueron 4 jóvenes que residían en la ciudad de San Luis y que 10 habían llegado de pueblos aledaños. En las medidas de la escuela normal se fundaba el compromiso de los estudiantes de corresponder a lo que el gobierno habría invertido en su educación. Por ello, debían trabajar en escuelas públicas del Estado durante 5 años como mínimo. Respecto a la creación de la escuela normal para señoritas, esta fue anunciada al mismo tiempo que la de los varones, pero no se fundó hasta terminada la segunda intervención francesa en 1868. Entre las obligaciones se solicitaba que los varones tuvieran 17 a 25 años y las mujeres de 12 a 16. Al ingresar a la escuela normal, las mujeres no cursaban gramática avanzada, geometría, dibujo lineal, materias que sí eran impartidas en cambio a los hombres, sino que cursaban, como ya mencionamos, economía doméstica, bordado y lo corte de ropa interior. Los varones como mujeres podían elegir por ser maestros de primero, segundo o tercer orden. Después, en la Ley de Instrucción Primaria de 1885, se expresaba que la carrera en ambas escuelas debería hacerse en 6 años y, desde el primero, la pedagogía formaba parte de las materias que estudiaban. Escuela Normal de Artes y Oficios para Señoritas en el Estado de México. Esta escuela fue fundada en 1891 como producto del Asilo de Niñas y de la Escuela José Vicente Villada, la cual poseía diversas secciones, cándidos, primaria, secundaria, maestra de artes y oficios y profesora. Las alumnas que quisieran obtener el título de profesoras de instrucción primaria de primera clase deberían estudiar por 5 años, llevando cursos de pedagogía teórico-prácticos, metodología y legislación de instrucción primaria en el estado y, en el 4º año, se realizaban sus prácticas pedagógicas en la sección primaria. A las maestras de instrucción primaria de segunda clase solo se les era exigidos 3 años de curso. Después, se comenzaría a dictar una disposición con el fin de que cada distrito enviara a una estudiante autóctona para que estudiase durante 2 años y recibiera el título de profesora de instrucción primaria de tercera clase. Uno de los requisitos era el que las alumnas regresaran a sus lugares de residencia para ejercer el magisterio. Durante esos 2 años de estudio recibían cursos sobre pedagogía y realizaban sus prácticas pedagógicas. Otras escuelas normales que de igual forma se establecieron en el país de 1880 a 1890 fueron las de Oaxaca, Tamaulipas, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima, Coahuila, Nuevo León, etc. Muchas de estas comenzaron como academias para niñas, o bien para maestras o maestros, y de a poco se fueron transformando en las escuelas normales de la entidad. No obstante, la escuela normal que fue de ejemplo para la formación del magisterio en toda la República fue la de Xalapa, Veracruz. Escuela Normal para Maestros en Xalapa, Veracruz. Esta escuela fue fundada en 1886, sus cursos solo duraban 3 años para profesores de instrucción primaria elemental y 5 para los de instrucción primaria superior. El Poder Ejecutivo pensionaba a 7 estudiantes que estudiaban para profesor de primaria superior, pudiéndose inscribir todos aquellos estudiantes que cumplieran con los requisitos necesarios que marcaba la norma. Más sin embargo, se insistía que la igualdad de aptitudes entre 2 o más aspirantes debería darse más preferencia al más pobre y si en estos concurriesen las mismas circunstancias socioeconómicas. Eran designados por mera suerte, porque, para poder ingresar, se consideraba la edad de 15 años en adelante, el que tuviese buenas costumbres y moralidad reconocida, lo cual demostraba con un certificado del alcalde municipal del lugar de origen, que contara con la instrucción primaria elemental, para lo cual presentaba un examen ante el director de la escuela normal, además debía de presentar un certificado de buena salud y estar vacunado.
así como de comprobar legalmente que no tenía algún defecto orgánico que dificultara el desempeño del magisterio. Las materias que eran impartidas en esos 3 años, mencionamos la de pedagogía, la cual comprendía la didáctica, metodología, disciplina y legislación escolar. Los maestros de instrucción primaria superior deberían de estudiar, entre muchas otras materias, además de la ya mencionada pedagogía, historia de la pedagogía, y en todos los años de ambos cursos se hacían ejercicios prácticos en la escuela primaria vinculada a la normal, y los estudiantes de tercero a quinto tenían que visitar otras escuelas primarias del estado veracruzano. Por su lado, González Navarro señala que, desde los 80, se fundaron cátedras de pedagogía en los liceos preparatorios y en escuelas primarias superiores veracruzanas. Siguiendo con este tema, la Escuela Normal de Profesores de Jalapa tuvo mucha más relevancia en la historia de las escuelas normales durante el siglo XIX, porque su director Enrique C. Rebsamen influyó con sus ideas sobre las asignaturas de pedagogía y metodología y su aplicación en la escuela práctica vinculada, en la organización de las escuelas normales de Guanajuato, Jalisco, Oaxaca y en la estructuración de la Escuela Normal de la Ciudad de México, en la que intervino de igual forma en los congresos nacionales de instrucción pública ya mencionados. Por otro lado, algunos de los alumnos dirigieron escuelas no solo en Veracruz, sino en otras entidades de la República, difundiendo de esta manera las ideas principales de la pedagogía moderna. El proceso educacional, la obra educacional, en conjunto con la política exterior, son percibidas como las partes más apacibles del Estado mexicano durante la época porfiriana. La educación, en tanto que es presentada como catalizador y conservador de los valores sociales, permitió la maduración suficiente de proyectos institucionales que, a lo largo del gobierno de don Porfirio Díaz, esquematizar escuelas de corte diverso como la Escuela Nacional Preparatoria, Escuela Nacional de Maestros y, por último, al final de su dictadura, el resurgimiento de la Universidad Nacional en 1910. Cabe mencionar que, durante este periodo, la educación atraviesa por un desarrollo precario, debido a la reducción presupuestaria, aunque durante 1868 a 1910, el sector de la enseñanza recibió una cantidad superior a los 90 millones de pesos, cantidad que ronda entre el 4 y 6% del total distribuido, siendo niveles de gasto público notoriamente superiores a los que se destinan proporcionalmente en nuestra actualidad, 2.9% en 2023. La época porfiriana permitió la promoción de distintos modelos educativos formal y técnica hacia distintos tipos de población, que, pese a lo limitado de su acción y motivado por su centralización en la Ciudad de México, la educación de corte laico, con valores nacionalistas y de alcance social, se introdujo de manera lenta en las entidades a merced del regreso de muchos de sus beneficiarios a sus lugares de residencia, con lo que se sembraría la semilla que fertilizaría a la corriente oposicionista antecesora de la Revolución Mexicana. Entre los idearios que hay que recuperar se destacan las propuestas que fueron hechas por pedagogos como el ya mencionado Rebsamen, Carlos Carrillo, Gabino Barreda, Agustín Aragón, Abraham Castellanos o también Lázaro Pavía, solo por mencionar algunos ejemplos de los distintos enfoques que han sido manejados y adecuados por los ministros responsables de la política educacional bajo el porfiriato, como lo fueron también Ignacio Ramírez, Protasio de Tagle, Justino Fernández, Justo Sierra, entre otros más. Aunque cabe señalar que un límite adicional que aportó en gran parte a la regresión en la difusión educacional es que el área de la enseñanza y la cultura permaneció solo hasta 1905, anexo a la Secretaría de Justicia, donde su función era más de cosas políticas y de control social, que ciertamente aislaba la acción de las políticas culturales y educacionales en segundo lugar, pero el trastocamiento que fue generado por la constante permanencia del Gral Díaz en el poder, orientaciones docentes y culturales mantuvieron su paso basándose principalmente sobre las líneas introducidas desde el mandato de Juárez, enfocadas hacia la fomentar en la educación un rasgo público
gratuito y justo en su acceso e impartición. La figura de movilidad social era una cuestión que iba en dadivosa contraposición con el fin elitista, privado y conservador que prevalecía en distintas instituciones retenidos por el clero católico, permaneciendo además en oculta pero activa lucha en contra del racionalismo, positivismo y protestantismo que atacaba a la religión y la vieja retórica oligárquica que se venía arrastrando desde el periodo virreinal, como bien se podía intuir por parte de estos grupos. La legítima revolución estructural del Estado y la ciudadanía se condensaban principalmente en solucionar ese dilema fundamental de la lealtad y las bases constitutivas de los espacios y opinión pública, dejando de lado el dogma y fuerza que se representaban con las autoridades religiosas y militares ignorantes que habrían avasallado a la nación durante todo el siglo XIX. Bajo este contexto, la pugna para manipular y monopolizar principalmente la impartición de la instrucción primaria en tanto se le veía como base de formación hacia una nueva sociedad con impulso y dirección de la razón científica, presentando las más exasperadas dialécticas entre dichos sectores y, más aún entre los propios bloques en los que se dividía el liberalismo político, donde existían corrientes que propulsaban al orden o al bienestar común, respectivamente, como la premisa inmediata a ser inculcado en la población, esto con el fin de asegurar las bases conducentes hacia la modernización tecnológica o hacia la solidaridad colectiva. En el enfoque del programa liberal que salió triunfante, tanto la ciencia como la técnica debían mezclarse como los legítimos ejes de la Unión Nacional. Puntos centrales donde a pesar de todo coincidían la mayoría de los liberales de la época, mismos que seguían fielmente el camino diseñado por Gavino Barreda en su obra Oración Cívica de 1867. Que después sería proseguida por los positivistas en conjunto con Justo Sierra con su libro La evolución política del pueblo mexicano, quienes terminaron por darse cuenta de la penuria que el país tenía para poderse sostener sin contar con una política de conciliación con la Iglesia y el ejército, pero el costo implícito que debería pagarse era alto, gracias a que significaba postergar el impulso de las instituciones y prácticas democráticas, así como conculcar las garantías y derechos individuales de la población trabajadora y de la sociedad civil en general, si bien existía un consenso respecto a una división incisiva entre la religión y educación. Para muchos esta clase de orientación representaba una verdadera regresión ideológica y cultural que refería a las posibilidades reales de superación desde el centro del propio proyecto estatal, debido a su rechazo, lucha de clases y ruptura con los valores políticos tradicionales, tal y como se terminaría por ubicar en los pensadores cercanos al naciente ideario socialismo y anarquía mexicana, donde su más digno exponente fue el pensamiento magonista, que se desarrolló desde un romántico jacobinismo heredado de los próceres reformistas, impulsando la formación del Partido Liberal Mexicano y dando así el apoyo a Francisco I. Madero para derrocar la dictadura porfiriana y después terminar en los márgenes de un activismo de conformación revolucionaria contra el Estado y las instituciones sociales, a través de plantearse construir un modelo de escuela encaminado a la creación de valores universales de una patria universal. Esta posición liberal social con corte radical y originada sobre todo por pensadores como Ignacio Ramírez, discrepa de fondo con la interpretación más moderada de quienes vaticinaban como factible a largo plazo, la democracia y lealtad al Estado-nación por medio de una concientización masiva, producto de la estabilidad política y económica, el orden militarista y la conciliación de clases. Ante esto, CEA 1956 argumenta que las evidencias que aportan los promotores de una u otra ideología, válidas en el primer periodo del porfiriato, terminaron por ser favorables a una claudicación ante la Iglesia y, de igual forma, ante las clases dominantes, quienes bajo ningún concepto estaban interesados en alentar un conocimiento civil e histórico profundo y las que, inclusive por momentos, huyen de promover la capacitación productiva o vías de comunicación que no sean las necesarias. Ante el riesgo de enfrentar a tales masas exigentes de mejores salarios y políticamente peligrosa para la seguridad del régimen de producción no solo en el área rural sino urbana. Capacitación de los adultos, un objetivo común.
En este último punto se hablará sobre las escuelas de adultos reorganizadas después de los congresos de instrucción de 1890 y 1891. Resulta pues importante tomar en cuenta que igualmente las escuelas de arte y oficios solían admitir adultos y ciertas escuelas profesionales como la de agricultura ofrecían la instrucción primaria a los miembros de la comunidad, y las clases de dibujo en la Escuela de Bellas Artes eran las más populares entre el sector adulto. Por un lado, se impartirían también la educación para adultos algunas dependencias de beneficencia particulares o la misma iglesia. Las primeras concepciones y proyectos sobre el modo de organizar las escuelas de adultos tuvieron su origen en los congresos mencionados, considerando que el esfuerzo gubernamental por mantener este tipo de instrucción era resultado del argumento sobre que una persona no puede alcanzar los goces que proporciona la vida social ni la sociedad llena por completo sus fines, si el saber no se encuentra difundido en las masas de tal manera que cada uno de estos sea lo bastante apto para elaborar los distintos fines de la existencia, si antes no se le había dado la debida importancia a la educación del sector adulto. En ese periodo se presentaba la necesidad de hacer una enseñanza de tipo reparadora. También la instrucción que recibían los niños en las escuelas elementales era aún deficiente, por lo cual era más urgente fundar escuelas para adultos. La comisión prestaría una atención especial hacia la educación de las mujeres, proponiendo que se determinaran las clases para ellas a un horario conveniente en el día. Esto incluía los domingos, aparte de las escuelas nocturnas que pudieran implantarse. Asimismo, se decidiría que se fundarían escuelas mixtas, dado que en estas contribuirían enormemente a la educación en el respeto que el hombre debe a la mujer y a inspirar a éste la dignidad y energía para hacerse respetar, aseverando que la presencia a las clases de adultos y letrados sería voluntaria. Empero la instrucción ofrecida en las prisiones y casas de asilo sería obligatoria, gracias al carácter facultativo de la enseñanza y el tipo de educación que habría sido adecuada a cada comunidad que se pretendía impartir, afirmándose que no se exigiría la unidad legal que dominó en la instrucción básica. Por otro lado, se propuso que se debiese enseñar a los adultos nociones de economía política o doméstica, dependiendo del sexo, claro está, y de técnicas relativas a las ocupaciones e industrias de la localidad, puesto que el objetivo de la educación era capacitar al individuo para las distintas labores de la vida, y debido a los pocos recursos se determinó que se usarían las mismas instalaciones y que fueran los mismos maestros de las escuelas fundamentales que impartieran las clases. Con lo expuesto hasta este párrafo podemos decir que así funcionaron la gran mayoría de esta clase de escuelas en el antiguo Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Por ejemplo, 44 de las escuelas nocturnas que había hacia el fin del Porfiriato, solo una tenía lugar propio. En 1892 se decretó, como se había propuesto en los congresos de instrucción, que las escuelas oficiales para adultos se dividieran en complementarias y suplementarias. Las primeras consisten en extender esa instrucción y cooperar a la vez a la enseñanza técnica del obrero, mientras que las suplementarias tienen por fin impartir la instrucción primaria elemental a las personas que no la hubieran recibido en el periodo de la edad escolar. Es decir, las escuelas complementarias son sostenidas con fondos de la Federación y las suplementarias con fondos municipales. Algunas entidades federativas imitaron al Distrito Federal conforme a la forma de llamar a sus escuelas y, para finales del período porfiriano, las 2/3 partes de las entidades sostenían esta clase de escuelas. Estados como Guerrero, Oaxaca y San Luis Potosí tuvieron escuelas suplementarias que cumplieron la misma función que de la Ciudad de México, pero Jalisco fundó sus escuelas de adultos sin atender las condiciones del censo, sino solo a los contextos del erario, puesto que en todas las escuelas de primera clase y las de segunda que determinara el Poder Ejecutivo tendrían anexo un departamento para adultos o adultas. Otros estados como Hidalgo fundarían escuelas nocturnas para niños que durante el día tenían que ir a trabajar, a pesar de que las leyes prohibían que los maestros de talleres, administradores, terratenientes, directores de vías ferroviarias, fábricas, etc. admitieran niños en sus trabajos o en la tarde para que les quedara medio día libre y pudiesen ir a la escuela.
Este estado tenía escuelas nocturnas de adultos, la mayoría de ellos eran artesanos. A la par, en el Estado de México, las escuelas nocturnas también admitían niños, aunque sería el estado de Coahuila quien resolvió el problema de adultos analfabetas de forma distinta. Sencillamente admitía de igual forma niños mayores de 12 años en sus aulas. Tanto el Distrito Federal como gran parte de las provincias fijaron en 14 años la edad mínima para ingresar a las escuelas de adultos, por ende. La instrucción elemental era obligatoria desde los 6 hasta los 14 años. En la práctica, asistieron a estas instituciones educativas personas con edad de hasta 45 años, sin embargo, el promedio fue de 15 a 25 años. Gracias.